Hermosa mañana, espectacular. Dios le bendiga a todos. Amén. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bien, el título de la prédica, bien simple, es el gran problema y el único, iba a poner, pero en realidad dije, el gran problema, ¿cuál es el gran problema? Ya sabemos. Entonces, el gran problema y la única gran solución. ¿Está bien? Porque si no, pareciera como que es un empate, y esto no quiero que sea un empate. Esto sobreabundó. El gran problema es un gran problema. No es el show de los problemas. Es el gran problema que tiene la humanidad y que arrastra. De allá desde el Génesis, capítulo 2, versículo 17, cuando Dios le dijo: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente el día que comas de él, o que comieres de él, ciertamente morirás. Es adverbio de tiempo, no tantas veces, ciertamente, ciertamente. Así será. Y así fue, así sucedió. Bien, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Es Romanos capítulo 6, versículo 23, muy conocido. Va a ser un solo versículo y después, bueno, vamos a sacar algunas ideas principales sobre el pasaje de Romanos 6. Romanos 6, versículo 23 dice de esta manera: la palabra de Dios dice, Dios habla por su palabra, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esa es la palabra. ¿Okay? Fíjense qué interesante que el pecado está personificado como una persona en todo el capítulo 6. En el pecado del capítulo 7 el apóstol Pablo dice que el pecado me engañó y me mató, está personificado. O sea que el pecado es un pagador terrible. ¿Ok? A través que se introduce el pecado, se introduce la muerte en Génesis. Vamos a leer el versículo ese para que podamos entender lo que significa la palabra muerte en el griego. La misma idea que tiene en Génesis 2:17. Acá no hay un pacto de obras como muchas personas y teólogos llaman. No hay un pacto de obras que si vos haces esto bien, Adán, yo te voy a bendecir. No dice eso. Hay una prohibición, un mandato dado por Dios. ¿Se entiende qué importante es esto? Para no confundir con la ley de Moisés. Dice, del 2:17, pero del árbol del conocimiento había un montón de árboles, porque dice que creó todos los árboles. Pero dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. No dijo el día que cuando vos lo mires, o qué sé yo, o cuando lo roces, sino cuando lo toques. Justamente tienen que ocurrir esas acciones para llevar a la boca, pero no es por esa acción que entró. ¿Me entienden? El día que de él comieres, ciertamente morirás. Porque el día que él comieres sería establecer su independencia y no depender de Dios. Tenés tantos árboles para comer y vas a ir a ese, ¿no? La ilustración justamente de que las personas estaban preocupadas en un edificio para que no pesquen desde el balcón hacia la playa en Miami, Florida. Entonces un hombre pone un letrero: prohibido pescar. Y las personas cuando más empezaron a pescar, el letrero no hizo que pesquen, pero sacó a luz el deseo que hay en los corazones. La ley de Dios no es mala, es santa, pero muestra la condición. La gran diferencia con nosotros y Adán, que Adán estaba en estado de inocencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Una ilustración. El hombre vuelve al polvo. Fíjense qué interesante. Vamos a Génesis 5, versículo 5. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. ¿De qué estamos hablando? ¿Entró la muerte o no entró la muerte? Lo que pasa es que cuando Adán toma y come como cabeza representativa de la humanidad, ya lo expliqué muchas veces, toda la postre, las generaciones son arrastradas. ¿Qué quiere decir? Que la desobediencia de Adán, el pecado, por el pecado entró la muerte, y el pecado en ese sentido, y la muerte es un sello, hermanos, de la caída, de la ruina y la condenación en Adán. Vamos de vuelta. La muerte es un sello de la caída, la ruina del hombre y la condenación en Adán. Porque cuando Adán comió, no murió físicamente enseguida. Pasaron, ¿cuánto? Como 930 años.
pero después fue al polvo. O sea que la muerte para muchos solamente se queda en la parte física, cuando se divorcia el cuerpo del alma, los que entendemos esto. Pero la muerte siempre es separación. ¿Qué pasó cuando el hombre pecó? Si no murió físicamente, se separó espiritualmente de Dios, se desconectó de Dios, se rompió la comunión. El pecado destruye la comunión con Dios. ¿Y qué hace Dios? En Génesis 3, los viste con túnicas de piel. Él provee el medio. Por medio de ese, solamente se iban a acercar a Dios a través de sacrificios. ¿Quién los provee? Dios. Dios busca al hombre. Un sustituto en lugar del hombre. ¿Cuál fue? Los animalitos. ¿Ok? Para acercarse delante de Dios. Fíjense qué interesante la gran solución. Un gran problema, ya hay una solución temporal. Fue temporal esa solución. Vamos a Génesis 22, que el hermano lo citó en la introducción, y el versículo 8 justamente dice que Abraham lleva a Isaac. Isaac le hace una pregunta: papá, está el altar, ¿y dónde está el cordero? Dios se proveerá, Yahvé se proveerá. No es que el cordero aparecerá. Él se proveerá a sí mismo. Y en Juan, como lo han citado, Juan 1:29, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Quiere decir que toda la provisión de Dios bajo el viejo pacto, en anunciación, en tipos, en figuras y en sombra, solamente iban a señalar a aquello perfecto, que es el cordero que quita el pecado del mundo. Lo demás cubría temporalmente. Lo demás habían cosas que debían expiar, cubrir, para aplacar o apaciguar la ira de Dios. Pero todavía no había sido descargada la ira de Dios, como lo fue en la cruz. ¿Vamos entendiendo? Entonces, ¿hubo una solución en el Génesis 3:21 para que el hombre se acerque a Dios? ¿Sí o no? Sí. Sí. Temporal. Temporal hasta que llegue Cristo. Vas a ver un aspecto más importante si lo dijiste. Temporal, acuérdate. Ahora no hay nadie que nos pueda separar del amor de Cristo. Amén. Lo vamos a ver. Bien. Cuando nosotros vamos a Romanos 6, de vuelta vamos al versículo, porque es importante todo el contexto de Romanos 6, que está hablando de la santificación del cristiano. Aunque muchas veces este versículo se usa para los perdidos. Es verdad, la paga del pecado es muerte eterna. Los que están en Adán estarán separados eternamente de Dios si no están en Cristo. Es así. Nosotros estamos en Cristo. ¿Quién ha creído en Cristo? Los que están acá, a ver. Amén. Algunos. ¿Quién ha creído en Cristo? Porque hoy hicimos la pregunta. Amén. Bueno, los que creen en Cristo tienen salvación y vida eterna. Amén. Pero tienen otra cosa más. Vida abundante o plenitud. Escuchen, es la vida eterna. No para ganar la vida eterna. Y eso es de lo que nos enseña Romanos 6:23. Habla de dos sendas. Habla de dos como reinos. Habla de dos tipos de obediencia. Obediencia a la justicia o a la injusticia. ¿Me van entendiendo? Una forma negativa y una forma positiva. El Romanos 3:23 dice: porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. ¿Y la muerte cuál es? En Génesis 17, la terminación de la vida física. ¿Lo vimos o no? Sí. Y en Génesis 5:5, que ese me olvidé, no lo mencioné, justamente que Adán después murió. Entonces vemos que Adán no solamente murió espiritualmente, sino físicamente. Pero les quiero decir algo. Todas las personas que no tienen a Cristo están desconectados de Dios. ¿Me siguen? Y van a morir físicamente. Y después va a terminar la tercera muerte. La muerte eterna. Hay una muerte espiritual por estar en Adán, una muerte física y una muerte eterna. Los que creen en Cristo y tienen vida con Dios por medio de su Espíritu Santo, nos lleva a Él por medio de la obra de Cristo. Tienen una conexión con Dios. ¿Amén? ¿Moriremos físicamente? Sí, porque el pecado ya entró. Y la muerte es una paga. Vamos de vuelta. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y la paga, en la palabra en griego, es el salario del soldado. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. ¿Y la dádiva de Dios cómo es? Vida eterna. O sea que hay algo que se gana y algo que se recibe. Vamos de nuevo. Lo que se gana es el pecado, la muerte. Lo que se recibe es la dádiva de Dios, que es gratis. Gracias. Hay algo que se gana, que es el pecado que arrastramos en Adán. La muerte entra por el pecado, pero hay algo que se recibe, que
que no se gana, ni se obtiene con favor ni mérito humano, ni obras humanas, solamente con el favor de Dios. Gloria a Dios. En este versículo hay una expresión muy interesante porque Pablo utiliza 4 verbos. A ver si lo aprendemos. Romanos capítulo 6, del 1 al 10, va a hablar de conocer, pero no solamente conocimiento intelectual o lo que se llama gnosis, no. Es un conocimiento pleno de lo que Él hizo. Que estamos muertos en Cristo, sepultados en Él y resucitados en Él, como una realidad. Que todavía no se hace toda la experiencia nuestra, el final no, porque estamos en este cuerpo. Pero ya estamos posicionalmente ¿en quién? En la obra de Cristo. ¿Esto qué tenemos que hacer? Conocer, saber. Del 1 al 10. Romanos capítulo 6, versículo 11, va a decir consideraos. Vamos a leerlo. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Después lo voy a volver a citar. Considerados es creyendo, creer que lo que Él hizo, porque está diciendo muertos en quién, en Él, y vivos para quién. ¿Cuántas veces murió Jesús en la cruz? Excelente. ¿Y cuántos días vive Jesús en el cielo? ¿Cuántas veces vos moriste en la cruz? Una sola vez. Ninguna vez. No, porque Jesús murió por vos, alegría, gloria a Dios. A veces nos tenían que matar por nuestros pecados, imagínate. ¿Estuviste bien ahí? Bueno, no estamos hablando sensorialmente, pero estamos en lo que hizo en la cruz. Amén. Por la obediencia, la perfecta obediencia de nuestro Señor. Morimos con Él una vez. ¿Y ahora para quién vivimos? Para Él. Porque estamos en el cronos. ¿Pero viviremos eterna? Así como Él vive. ¿Lo entendieron? Sí. Porque la vida se inició, la vida eterna, cuando creímos. Pero todavía no se concretó como dice lo que hemos de ser. ¿Amén? Amén. O sea, que no se pongan mal por una expresión que diga, mirá cuántas personas cristianos murieron. Bueno, pero Pablo dice que es ganancia. Pablo dijo, es mejor estar con el Señor, presente con el Señor, ausente en el cuerpo, pero por amor a ustedes, por ahora me tiene un tiempo más. ¿Amén? Y es interesante cuando el cristiano sabe que la muerte es separación. Cuando la muerte no es un estado final ni de fatalismo. La esperanza hace eso, alberga esto en nuestros corazones, que la muerte para nosotros es un paso hacia la eternidad. ¿Sí? La muerte para nosotros no es un estado final, ¿ok? Y que dejamos de estar, y que la personalidad es aniquilada, no. Conciencia. Cuando ustedes revisan Lucas, sobre todo, que se dice la parábola del rico y Lázaro, no es una parábola, pues se menciona con nombre. Hay tormento, conciencia y sufrimiento de las personas que estaban y están en el Hades, hoy mismo. Pero el Señor ha sacado a luz la vida de inmortalidad, y el que cree en Él no va al Hades, se va a la presencia del Señor. ¿No te parece maravilloso? Te estoy diciendo sufrimiento, dolor, sentía. Por favor, manda que mojen mi lengua. Y vos podrás buscar explicación o lo que sea, pero debes creer lo que la Escritura dice. La Escritura dice que el tormento existe, que el infierno existe, que hay lugar para los muertos, los que no creen en Cristo, y el que no cree en Cristo no tiene vida eterna, existe y es real. Nadie más que como Jesús predicó tanto ahí acerca del infierno. Ninguna persona se va al cielo si no es por Cristo. Amén. No se preocupen ustedes por el sentido y por qué esas personas que se preocupen por ustedes, saber que están en la vida eterna, y tratan de aprender bien del Señor para poder predicar bien el Evangelio, porque la gente no se salva por obras, se salva por Cristo, y el mundo sigue su camino y su senda. No están preocupados por lo que vos y yo pensamos de Cristo, están equivocados, hermano. Ellos no están preocupados por lo que vos, ellos tratan de loco a vos y a mí y a todos los que creen. Ellos no están preocupados por lo que hacemos acá. A ellos les molesta mucho esto porque el enemigo ha cegado su entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero el Señor que mandó que de las tinieblas resplandeciese luz, en un instante puede abrir el ojo y el entendimiento y traer salvación a una vida. Segunda de Corintios 4, del 4 al 6. Bien. El gran problema, ¿cuál es entonces? El pecado. ¿Sí? ¿Cuál es la gran solución? Cristo. Cristo.
Algunos han dicho que es la teología de la cruz. No es la teología de la cruz, porque la cruz es la provisión de Dios para salvación. El propósito primario de la Biblia es doxológico, es la gloria de Dios. Y en la forma o la manera que va a utilizar el método que él tiene, es la obra maestra diseñada, que a nadie se le ocurrió jamás. Porque eso es lo que dice la Biblia. Y a nadie se le hubiese ocurrido jamás mirando hacia adelante. De que Dios hizo carne para salvar al hombre. No se hizo animal, ni se hizo ángel. Las consecuencias del pecado trae a través de la muerte, muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. ¿Qué es lo que Cristo hizo en la cruz? Pensá en esto. Si la gran dádiva, el don, se recibe, el don no es un pago que se gana, sino algo que se recibe, no algo que se obtiene por obra, ¿qué quiere decir la dádiva? ¿Quién es la dádiva? Cristo. ¿Y qué quiere decir todo eso, la dádiva? La persona de Cristo, que es Dios, y todo lo que hizo, su obra en la cruz. Ahora vamos a detallar un poquito. Entonces tenemos que del versículo 1 al 10 dice, conozcan esto, que Cristo murió, fue sepultado, resucitado. Acuérdense esto. Son verbos que están como en comando activo, acuérdense siempre. Conozcan y sepan que están muertos, sepultados, resucitados. Versículo 11, consideren esto, sigan creyendo en lo que él hizo. Amén. Versículo 12 al 14, presenten ahora vuestro cuerpo como sacrificio vivo. Se llama con dedicación diligente. Vamos de vuelta. Conocer, considerar, que creer, presentarse, y viene el último. Del 15 al 23, donde tomas este párrafo. Obediencia. Ya el pecado nos enseñorea más de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque posicionalmente tenemos otro amo. ¿Quién es nuestro amo? Vamos de vuelta. Si el pecado paga terriblemente, ya nosotros no tenemos más el pago en cuanto a la condena, por ejemplo. Él perdonó todos mis pecados, los tuyos. También. Entonces no me va a poder cobrar eso. Porque Cristo los pagó. ¿Por quién? Está salvado. Perfecto. ¿Qué es lo único que se va a cobrar la muerte? ¿Mi muerte? Física. Pero resucitaré. Es una experiencia mucho más gloriosa. Amén, y transformado. La transformación aún puede ser en esta vida, transformados de gloria en gloria, a la misma imagen del que nos amó, en la semejanza también. Bien, versículo del 15 al 23, Pablo enseñándose la verdad a través de contrastes. La obediencia al pecado produce una vida infructuosa, sin fruto. Le está hablando a hermanos, es evidente. Y una vida infructuosa, ¿qué sería? Una vida de vergüenza y muerte. ¿Qué quiere decir? Si le está hablando a cristiano. Y bueno, que con el Señor no se juega. Si nosotros somos cristianos, tenemos la vida eterna del Señor, ¿y es para qué? Miren, sin fruto está diciendo, una vida infructuosa da vergüenza. Porque si el Señor dio todo por nosotros, nos llamó para no vivir para nosotros, sino para qué? Para vivir para Él. Porque dice el versículo 11. Así también vosotros considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Pero está en el tiempo de ahora. Crean en lo que Cristo hizo, pero considérense que vivos para quién. Para Dios. Ahora, en la experiencia de santificación, ¿qué tiene que hacer con su cuerpo, hermano? Lo que pensamos, lo que decimos y dónde andamos. Entregarlos a Él, dedicarlos a Él. Y si no lo hacemos a Él, tanto en nuestros pensamientos, emociones o voluntad, vamos a ser afectados por el pecado nuevamente. El pecado nos enseñorea más como un amo, porque posicionalmente ¿en quién estamos? En Cristo. Pero si yo no obedezco, el pecado, ¿qué hace? Me esclaviza de nuevo y me domina. Y trae vergüenza a mi vida y no puedo producir fruto. Por medio del Espíritu Santo. Y también puede ser de muerte. ¿Por qué? Porque Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. Para que no sea castigado ¿con quién? Con el mundo. Porque no hay ninguna condenación para que está en Cristo Jesús. Pero 1 Juan 5:16 dice que hay pecados que son a muerte. Pecado de muerte. Dios puede disciplinar a un hijo suyo. Una muerte física, que hemos hablado muchas veces. O en la experiencia que no ha resultado nada. Dios es Dios o no es Dios. O queremos ponerle pero a Él. Miren la iglesia de los Corintios, estaban todos desordenados. 1 Corintios 11, día al 32. Y dice, están muchos enfermos, muchos debilitados y muchos duermen. Y en el contexto está hablando de que no habían participado dignamente, pero no son condenados porque están en Cristo. ¿Por qué se quedan tan serios?
Cada uno tiene que examinarse a sí mismo, si está en la fe, si está creciendo en Él, si está creciendo en Él, en el conocimiento, porque el Señor te va a decir, ¿cuánto me amaste? No es cuánto hiciste, ¿cuánto me amaste? Porque mucha gente puede hacer muchas cosas, pero ¿cuánto amamos al Señor? Bien, entonces ahí el apóstol Pablo enseña con dos contrastes interesantes. La obediencia al pecado produce una vida infructuosa, vergüenza y muerte. Pero la obediencia a la justicia, ¿vieron? Obediencia al pecado, obediencia a la justicia, ¿en qué resulta? En una santificación progresiva, en una plenitud o abundancia. Y voy a conectar la preposición. En la vida eterna, no para la vida eterna. Sí. Dentro de la vida eterna es una vida abundante. El que hace estas cosas, porque espera al Señor que Él viene, más le tendría que mover hacia la piedad y santificarse. Más temor reverente debería causar la palabra en nuestras vidas, porque se acerca el día. Y el día de nuestra redención está más cerca que cuando creímos. ¿Es así o no? Sí. Es obvio eso. A medida que pasan los días decimos, qué rápido que pasa todo. Ya estoy con 41 pirulos, otro estoy con 24, otro estoy con 60, me siento... Y todos tratan de todo alargar más la vida. Pero va a llegar un momento donde el visito no esté más, o ustedes no estén más. ¿Qué no se encontrará después de la muerte? Hermano, tranquilo, ya sabes, tener la vida eterna. Esta pregunta hacían a muchos cristianos y muchos dudaban. ¿Qué pasaría si viene el Señor? ¿Te irías con Él o te quedarías? Y todos dudaban los hermanos. ¿Por qué? Porque se ponía fe a la fe, obras a lo que habían creído, y los hermanos se sentían cargados por ciertos pecados que tal vez no nos harían entrar al cielo porque mintieron, o robaron, o pegaron un fumatazo, o la chupeta como hacían hermanos. Esos pecados lo iban a excluir del reino de Dios. ¿Dónde se vio eso en la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que algún pecado te puede alejar o te puede condenar? Todo pecado es condenable, porque el pecado destruye la relación con Dios. Pero ya hemos visto, hay dos clases de perdón. Un perdón judicial, del cual Dios en Cristo llevó mi condena para siempre y no trae más a causa. Y hay un perdón paternal que solamente lo disfrutan los que son hijos de Dios. ¿Para qué? Para restaurar su comunión. ¿Y cómo se restaura la comunión? Confesando. Amén, han aprendido. Así que no diga más, Dios perdona mis pecados, porque no te los va a perdonar. Dios ya los perdonó ¿en quién? En Cristo. ¿Qué tiene que hacer para ser perdonado? Confesar tus pecados, hermano. ¿Entendimos? Sí. Algunos me miran, claro, porque están faltando las clases. Pero hay que confesar lo que hicimos, qué pensamos, qué sentimos. No puede ser que la iglesia esté todo está bien. Yo lo veo acá, están todos como relucientes. No puede ser, es una mentira. No estamos todos bien. No. Debemos confesar nuestros pecados, limpiarnos nuestros pecados y adorar al Señor en espíritu, en verdad, venir con libertad, con gozo, con alegría. No cara de iglesia, con regocijo al Señor en su presencia. Sí, cara de iglesia. Sí, cara de iglesia, no sé, no me sale la cara de iglesia. Pero como que es un velorio, no gozosos en el Señor. ¿Cuántos están gozosos por la obra de la salvación de lo que conté? No tenemos que hacer nada para ser salvos. Ya hizo todo. Deberíamos estar gozosos. ¿Amén? Amén. Algunos están muy gozosos, otros están gozosos y otros tienen que entrar en el gozo del Señor. El capítulo 6 es muy importante porque Pablo enseña a través de 4 palabras. ¿Cuáles eran? Conocer, considerar, presentarse y obedecer. Y cada uno de estos verbos tiene la fuerza de un comando activo, como decían. ¿Okay? Voy a mencionar algunos pasajes, síganme con Romanos, con su Biblia por favor hermano, Romanos 3:24. Cuando hablamos de la dádiva que es Cristo Jesús, ¿qué es Cristo Jesús? Es la dádiva de Dios, el don perfecto, en Él está todo. Pero ¿qué quiere decir esa dádiva? Que me la da como un regalo si querés, sin merecerlo, hasta ahí vamos. Pero ¿qué contiene todo eso? Eso vamos a ver. Romanos 3:24, Romanos 4:24, Romanos 5:11, Romanos 6:11, ¿sí? Romanos 7:25 y Romanos 8:39. Todo contiene. Todo eso contiene. ¿Pero qué es ese todo? Romanos 3:24 es la propiciación. Vamos. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación.
esa dádiva de Dios es la propiciación. Pregunto, en Génesis, cuando entró el pecado, entró la muerte, ¿quién tenía que morir? El ser humano. Y intervino la muerte, ¿hacia quién? Hacia un animal. Dios fue propicio a eso, porque interviene la muerte de un tercero en lugar de. Cristo murió en lugar de. ¿Vamos? Y no solamente por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Excelente. ¿Qué es la dádiva de Dios entonces? En la esfera de Cristo Jesús, ¿qué es? ¿Qué contiene todo esto? Propiciación. Hablando de la justificación también más adelante, Romanos 4, versículo, si no me equivoco, es el 24. Y aunque no se entienda bien todo el contexto, voy a leer, está hablando de la justificación. Pero quiero mencionar que dice Cristo Jesús. Vuelvan el 3, 24 y 25, porque eso es lo que quería mencionar. El 3, 24 se van a dar cuenta que aparece así. Por medio de la redención que es en Cristo Jesús. El rescate y la salvación es por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Miren el 4:24 que dice lo mismo. Sino también por nosotros, a quienes será contada, hablando de la justificación, como los que creen en aquel que levantó de los muertos ¿a quién? A Jesús nuestro Señor. De vuelta indicando, ¿quién es la dádiva de Dios? Te estoy indicando el nombre. Jesús es humanidad, el Salvador, y Señor es el Kyrios. Él tiene el poder ¿sobre qué? Sobre la muerte. Bien, Romanos 5:11. Y no solo esto, no es solamente que somos justificados, declarados justos delante de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién ahora hemos recibido? Ahora hemos recibido ¿qué? La reconciliación. ¿Quién es la dádiva de Dios? Cristo Jesús. ¿Qué contiene? Propiciación, o sea, la redención también. La justificación, gratuitamente. Lo levantó entre los muertos. Hay resurrección, porque Él vive. Y la reconciliación. Romanos 6:11, el que fuimos hoy. Así también vosotros considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Vivos para Dios en Cristo Jesús. Quiere decir que vivamos para Él en esta vida. Cuarto aspecto importante, santifiquémonos para Él. ¿Ok? Romanos 7, 24 y 25. 24, voy a leer. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El cuerpo de muerte tiene que ver con carne, no con la carne física, con todo lo que es la naturaleza pecaminosa, que yo no he enseñado esto, pero lo cito de vuelta. La palabra carne aparece por primera vez en las cartas de Pablo, en Romanos sobre todo, en el 7:5. Lo que es debido a la carne tiene que ver con porque estamos en este cuerpo de muerte. Y miren, si hay un conflicto dentro de él, que él quiere hacer lo bueno y no puede. Y como dije yo, hay algo que despierta el deseo porque la ley es buena y santa y agradable, y él se da cuenta que no puede cumplir las demandas o satisfacer la ley de Dios, porque ya hay una ley que lo lleva esclavo. ¿Qué es lo que lo lleva esclavo y cautivo? El pecado, porque la ley aguijonea en su conciencia de que él no puede, porque Dios es santo y él es débil, no puede producir eso. Dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Ese mismo conflicto tenemos vos y yo. Y si no fuera por el Espíritu Santo, jamás podría producir algo para Dios. Y ahora miren, ¿qué estoy mostrando? Cristo Jesús la propiciación, Cristo Jesús la justificación, Cristo Jesús la reconciliación, la vida de abundancia y plenitud para poder vivirla. Y acá que me estoy mostrando, la victoria. Mira, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro lado, con la carne, a la ley del pecado. ¿Cómo? La carne siempre va a servir a la ley del pecado. Y sigo a la ley de Dios con la mente, porque la mente es a donde Dios trabaja. Yo no vengo a trabajar con las emociones de ustedes. La palabra trabaja en la mente. Ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento. Lo espiritual a lo espiritual. La ley del espíritu de vida, la que va a hablar en Romanos 8. Y el último aspecto. Nos dio la victoria. ¿Quién es esta dádiva? Todo esto. Y el último, interesantísimo, Romanos 8:39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 1 Corintios 3, 20, 22. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Silas? ¿Qué es Apolo? La vida, la muerte, todo es vuestro, y vosotros sois de Dios. Era una iglesia muchas divisiones. El tema de los dones era que algunos ponían jerarquía. Había muchos problemas, ¿no? Y Pablo les exhorta de que el fundamento es Cristo,
que las personas son colaboradores de Él. Pero el versículo 22, había algunos seguidores, ¿me entienden? Unos siguen aquel libro, son todos colaboradores de Dios. Cristo es el fundamento. Y Él dice, ya sea Pablo, su Apolo, su Cefas, 22 del capítulo 3, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es vuestro. Presten atención a esa frase, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Todo es vuestro. Te estoy tratando de enfatizar la garantía, certeza y seguridad que tenés en Cristo. Todo es vuestro. Solamente un paso para estar con Él. Mientras tanto, vamos a servirle. Mientras tanto, vamos a poner nuestro corazón en Él. Él lo ha hecho todo. La dádiva. ¿Qué quiere decir la dádiva? El Señor entró en ella por mí. La muerte, así como el juicio, se han convertido en mi salvación. La muerte, así como el juicio de Dios sobre Él, se han convertido en mi salvación. Él murió por mí. Él llevó el castigo, ¿estás entendiendo? Él fue separado. De esas tinieblas cubrieron. ¿Cómo fue el diluvio de Noé? ¿Local o universal? Universal. ¿Y cómo piensan que fue la densas tinieblas en la cruz? Universal. ¿Y cómo piensan que va a ser la aparición segunda del Señor en Apocalipsis 9? La gente dirá, por favor, las rocas caigan sobre nosotros. Era verdad que no creímos. Gracias, Señor, por su misericordia. Nos amó sin merecerlo. La dádiva es pecados llevados, pero cargados, llevados por Él, pero quitados delante de Dios. Yo sé que vos y yo nos vemos con muchos pecados. Y si pregunto, ¿cuántos creen que todos sus pecados le fueron perdonados? Le fueron, ¿eh? Hay personas que, por cierto pecado, hermana, se sienten, porque quieren sentir el perdón, ¿se entiende? Pues yo estoy diciendo que creas en lo que Él ya hizo en la cruz. Fíjate cuando cantamos, el verbo está en fui. Fui perdonado en la cruz. ¿Por qué cantamos? Con entendimiento. Fui no es voy a hacer. Fui es pasado. Pero está en un auristo, en un tiempo indicando una realidad. No fui por allá, en el Edén. No fui allá en Génesis 22. No, fui en la cruz perdonado cuando Él dijo consumado es. Fueron cancelados todos mis pecados, pasado, presente y futuro. Pero David, todos fueron perdonados y yo vivo con limpia conciencia. Él quitó el pecado delante de Dios que me iba a enjuiciar a mí. Nadie me puede condenar porque Cristo murió por mí. Nadie te puede condenar si crees esta verdad. ¿Crees en esto? Amén. Gloria a Dios. La muerte es la paga merecida, pero la dádiva es el don gratuito. Notemos la esfera de Cristo, todo lo que le mencioné hoy. Romanos, ¿no? Ahora, lo que Cristo hizo en la cruz, ¿es importante para vos? ¿Está la gran solución? La gran y única, ¿es importante para vos? Bueno, entonces solamente voy a mencionar, te lo voy a mencionar, algunas verdades. La cruz es el centro del querigma, la predicación. La hermana dijo, 1 Corintios cuando entró, que Cristo fue muerto, sepultado y resucitado. Y en esto que teníamos que hacer según Romanos 6, del 1 al 10, conocer, saber. ¿Okay? La cruz es donde descargó la ira de Dios, Romanos 1:18, porque el Evangelio es poder de Dios, que tiene que ver con que la gente retiene esto, con su injusticia. La cruz es el lugar de reconciliación, Romanos 5:10. La cruz satisfizo la justicia de Dios. El pecado no puede ser... Dios no puede ser indulgente y pasarlo por alto. Lo pasó por alto mucho tiempo, teniendo su paciencia, pero los cargó todos en Él. Los cargó todos en Él. Qué maravillosa verdad, que el único que podía reconciliar al mundo con Dios es Dios mismo, en Cristo. Y ahora nos manda a nosotros como embajadores en cadena, diciendo, hay paz. El que cree en Cristo tiene vida eterna, ya no está más en guerra. ¿No es algo hermoso? ¿No? ¿Más o menos? Es lo máximo. Es lo máximo. Decirle a una persona que no tiene que hacer nada para salvarse, te van a sacar corriendo porque quieren hacer algo. Sí. ¿Por qué es eso? Porque la gente con sus injusticias retiene la revelación de Dios. Y Dios como quiso revelar la salvación.
a través de creer en Él. Hoy la dijo. Está la predicación. Amén. La cruz es el lugar entonces de reconciliación. La cruz es el lugar de libertad del peso del pecado. Porque el rescate fue por Cristo. Miren, no fue ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa como un cordero sin mancha. La cruz, según Juan 12, del 30 al 32, es el puente. Cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, a todos atraeré. De atracción, un poder de atracción. En Juan 6, 44 al 49 dice, si alguno viene a mí, el Padre no solamente no le echa fuera, sino que nadie puede ir al Padre si no es por mí. Miren la forma gramatical que usa. No dijo nadie va al Padre. Nadie puede venir. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Él es la puerta. Él es la puerta, Él es la entrada a la vida eterna. Él es la salvación. Él es el puente, el sumo pontífice, el vicario de Dios, el que da su vida. Amén. Que venga Vicari Fili Dei, el Papa. Pero por favor, si hasta los mismos católicos le cuestionan, Jesús, perfecto, nadie, sus enemigos dijeron, hasta su traidor dijo, he entregado sangre inocente. La mujer de Pilato dijo, nada hagas mal con él. Este hombre es realmente justo. Eso es lo que está diciendo Pilato. El romano decía, verdaderamente este era Hijo de Dios. Hasta sus enemigos dieron testimonio de su impecabilidad, porque te salvó en la cruz. No es cualquier loco que se dijo, me voy a autoinmolar o dar mi vida nomás. No, es Dios hecho carne. ¿Tiene la cruz sentido para vos? ¿Cuánto vale para vos? Es el puente hacia Dios. En la cruz está la fuerza de la salvación. Es el único gran antídoto. Para el COVID se busca vacuna, para una cura. Esto es mucho más que una enfermedad física. Esto es lo que trae destrucción y ruina a la humanidad por causa del pecado donde empezó en Génesis. Pero Cristo intervino en la humanidad y nos trajo la gran salvación, que no se obtiene como una paga por lo que yo haga, sino que se recibe como una dádiva. Pónete de pie. Y vamos a orar y vamos a clamar al Señor de aquellos hermanos que se sienten que tienen que hacer cosas porque no han entendido que no es por sentir, es por creer lo que Él ya hizo. Ya lo hizo en la cruz. Que puedan sentir también liviandad, que están livianos con el peso de sus pecados. Cualquier pecado que hayan hecho. Al Señor no hay ningún pecado que no pueda perdonar y que no haya perdonado para los que creen en Él. Dios te alabamos. La obra de